Buenos A este días. tercer ciclo. Muy buen día. Sí, sí. Saludo a Yo todas y a todos. soy, ¿Cómo están? Yo soy Inés Villalba de la Dirección General de Educación Inicial. Esta vez nuestra directora no está pudiendo participar, entonces estoy yo. Bienvenida, Inés, y muchísimas gracias por la participación. De hecho, este ciclo es abierto y además de participar por Zoom, también va a ser transmitido por Facebook Live. Así Ah, que qué bueno, quedan qué bueno. cordialmente también invitados a socializar este evento para que pueda llegar a la mayor cantidad de participantes por la importancia de este tema y sobre todo también por la expertise de nuestra oradora de hoy. Qué bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de participar y también que estoy acompañando en los eventos a Ciudad Mujer también. Excelente, Inés, excelente. Gracias, gracias a las órdenes. Bueno, vamos a dar inicio al tiempo de saludarles nuevamente, desearles muy buenos días. Soy Liliana Sayas Huyari, viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, y dentro de lo que es la Agenda Naranja, con miras a visibilizar el día 25 de noviembre, Día Internacional declarado por Naciones Unidas, donde hablamos de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. El Ministerio de la Mujer ha elaborado una agenda intensa, porque creemos que no porque este mes nada más hay que recordar la violencia contra las mujeres, sino durante todo el año. Sin embargo, a través de una serie de actividades queremos especialmente trabajar en la prevención desde el conocimiento. Sostenemos que solo el conocimiento nos va a dar la libertad exigida para que en un Estado de Derecho podamos dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 46, 47 y 48 sobre la base de los principios de igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, quiero mencionar que el año 2020 marca un hito en la agenda de la igualdad de género. Es el 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y de la adopción de su resultado histórico, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. Desde la adopción de la Declaración de Beijing se han logrado importantes avances para las mujeres y las niñas. Sin embargo, los progresos mundiales se han estancado y ningún país puede afirmar hoy en día que ha logrado efectivamente la igualdad de género. La pandemia del COVID-19 ha creado aún más obstáculos en el camino hacia la igualdad de género y ha exacerbado las desigualdades preexistentes. Las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y marginalización son las más afectadas, como por ejemplo las migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad. Las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas a una situación de especial vulnerabilidad ante la violencia y el abuso perpetrados contra ellas. Incluso parece haberse llegado al consenso de que dichos actos suelen producirse de maneras particulares como consecuencia de la interacción de dos factores claves: el género y la discapacidad. La violencia que reciben las mujeres con discapacidad está invisibilizada, incluso dentro de las acciones de violencia contra las mujeres. La mujer con discapacidad sufre múltiples discriminaciones como mujer y como mujer con discapacidad. Y este hecho hace que a menudo carezca de privacidad, que se vulneren de forma habitual y sistemática sus derechos, aislándola, negándole el acceso normalizado a la cultura, al ocio compartido y discriminándola en el acceso al mercado laboral. Y aunque podríamos decir que existe una mayor concienciación social sobre la necesidad de intervenir con aquellas mujeres que han adquirido una discapacidad como consecuencia de un acto de violencia, pero no tanto con las que sufren violencia precisamente por el hecho de ser una mujer con discapacidad, cuya situación sigue permaneciendo invisible. En materia de violencia contra las mujeres, abordar el tema
de una manera más sostenida, con un enfoque de derechos humanos, ir ajustando nuestros modelos de prevención, programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las mujeres contra la violencia, cuyas principales diferencias deberán ser tenidas en cuenta en la práctica profesional. Se hace necesario, finalmente, que los poderes públicos, administraciones públicas y complementariamente la sociedad civil tomen las medidas necesarias para desarrollar iniciativas que analicen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la violencia, proponiendo acciones concretas para su prevención y atención adecuada. Con estas palabras, entonces, quiero dar inicio a este tercer ciclo, ¿verdad?, de webinars del Ministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y agradecer a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad su colaboración en este espacio que pretende ser de educación, de conocimiento y de debate en estas 2 horas con la moderación de la doctora Claudia Sanabria de la Dirección de Género del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces presento a Zulma Miriam Ferreira Servín, directora de la Dirección de Descentralización, Asuntos Comunitarios y Participación Ciudadana de la CENADIS, y le paso entonces el micrófono a mi querida Claudia Sanabria para que dé inicio al programa y consecuentemente a Zulma las palabras de su presentación. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y a todos a este ciclo de conversación. Muy buenos días, señora viceministra, autoridades de otras instituciones, apreciados colegas de organismos del Estado y sociedad civil. Gracias a la viceministra por convocarnos en este espacio para colaborar desde otros sectores, porque realmente estamos impulsando que esta mesa, y con el liderazgo de la señora viceministra, que esta mesa pueda ser realmente un espacio de trabajo y de colaboración de los organismos del Estado. Así que celebro también esa mención. Hoy es un día especial, no es un día cualquiera, es el 20 de noviembre, día en que conmemoramos la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y por qué no hoy decir, hablamos siempre de los derechos de la niña, del adolescente y de la adolescente, así que más que propicia la ocasión para hablar de un tema que tiene que ver con esa vulneración y esa discriminación que muchas veces se acumula, como nos contaba la viceministra, y que también nos llama en esta agenda a revisar cómo estamos mirando a las personas con discapacidad, y para ello tenemos hoy la presencia de una colega de la Secretaría Nacional de las Personas con Discapacidad, que la doctora Lili Zayas, como tan cariñosamente le llamamos, ya ha presentado. A mí me toca leer un poco más de su currículum porque tenemos que conocerla. Es una persona sumamente especializada y realmente creo que es una oportunidad que podamos contar con colegas que están formados en la materia para trabajar intensamente día a día como lo están haciendo. La licenciada Zulma Miriam Fernández, nuestra disertante de hoy día, que nos va a hablar de la violencia de género contra las personas con discapacidad, específicamente mujeres. Es directora actualmente de descentralización, asuntos comunitarios y participación en la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en rehabilitación en personas con discapacidad por la Universidad Andrés Bello de Chile, este país que tiene también una trayectoria interesante en el trabajo con las personas con discapacidad. Es magíster en gerencia y desarrollo social, es especialista en evaluación de accesibilidad, es facilitadora, también capacitadora en cuestiones de igualdad, y es representante técnica de un organismo especializado
para el trabajo con las personas en discapacidad ante la Organización de Estados Americanos. Así que este es un currículum resumido de la licenciada Zulma, que tan amablemente hoy nos va a presentar el tema, y les invito a todos a que puedan tomar notas para que luego de su disertación puedan hacer las preguntas pertinentes y sobre todo en un día tan emblemático como hoy, también pensar en las niñas con discapacidad, en los adolescentes y en las adolescentes con discapacidad. Entonces, licenciada Zulma, muy bienvenida y adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Un gran placer estar con todos ustedes en esta hermosa mañana, ¿verdad? Señora viceministra, un saludo y hacerles llegar también el saludo y las disculpas por no acompañarlo a nuestra flamante ministra actual, ¿verdad? La licenciada Mariela Ramírez. Está cumpliendo con otra agenda que ya estaba prevista, ¿verdad? Entonces, motivo por el cual hoy no nos acompaña. Y darle las gracias por permitirme estar con ustedes, ¿verdad? Y, bueno, compartir un poco de mis conocimientos en cuanto al ámbito de la discapacidad. En este momento voy a compartir con todos ustedes mi PowerPoint. Bueno, ¿me pueden decir si ya se ve? Ahora estamos viendo ya, licenciada. Ok, ¿en pantalla completa? Así es. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de la violencia de género en mujeres con discapacidad, ¿verdad? Pero antes de empezar a hablar de la violencia de género, ¿verdad? Me gustaría un poco hablar de lo que es discapacidad para que podamos entender, digamos, los nuevos paradigmas, el nuevo modelo, ¿verdad? Porque aún está muy, en nuestro medio, se está utilizando mucho todavía el modelo médico rehabilitador, ¿verdad? Bueno, ¿qué es y dónde está la discapacidad? Ustedes están viendo allí una imagen, ¿verdad? De una cafetería, es de una cafetería y una mujer usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? Ella quiere entrar al café, pero no puede porque dentro de lo que corresponde por los derechos humanos, ¿verdad? Dentro de lo que uno puede, uno debe ser independiente, autosuficiente, ¿verdad? Pero en este caso, ella no puede entrar en ese café. Entonces, si le miramos, vamos a ponerle nombre Juanita. Si le miramos a Juanita, usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? Con respecto a un modelo médico, diríamos que el obstáculo, que la deficiencia, o sea, que el problema está en Juanita por no poder caminar, ¿verdad? Entonces, motivo por el cual no puede entrar al café. Sin embargo, con el modelo actual, con el modelo social, ¿verdad? Decimos que Juanita no puede entrar al café a consecuencia de unas barreras arquitectónicas. Unas barreras, ¿verdad? Que no puede ingresar por los escalones que tiene en la entrada mismo dicho café. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? En el año 2006 fue aprobada la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por las Naciones Unidas, ¿verdad? Esta convención nos trae una nueva definición de lo que es discapacidad. ¿Y qué nos dice?
que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la altitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué significa esto? Que Juanita, ¿verdad?, usuaria de silla de ruedas, tiene una deficiencia motora. Eso implica a que ella no pueda caminar, ¿verdad? Pero cuenta con un ajuste, con una ayuda técnica, ¿verdad?, que son sus sillas de ruedas. Eso a ella le hace independiente. Yo suelo decir, porque yo también soy usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces suelo decir, no voy a ir corriendo, pero voy a ir rodando, ¿verdad? Entonces, Juanita su silla de ruedas le permite ir rodando, ¿verdad?, a donde quiera, toda vez que el espacio esté sin ningún tipo de barrera. Entonces ella tiene una deficiencia motora, ¿verdad? Y dice que es la interacción entre el entorno que evita su participación, ¿verdad? ¿Y cuál es esa barrera, ¿verdad?, que evita su participación? En este caso son los escalones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Que la discapacidad no está en la persona tiene una condición que es una deficiencia, ¿verdad? La discapacidad está en la restricción de la participación, está en las barreras, ¿verdad? En este caso, Juanita no puede entrar a consecuencia de unas barreras arquitectónicas, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hoy con nosotros tuviese persona con discapacidad auditiva, no va a poder escuchar ni entender de lo que estamos hablando porque no se cuenta, por ejemplo, con intérprete, ¿verdad? Entonces, esa es una barrera de comunicación para las personas con discapacidad auditiva. Bueno, ¿qué es lo que nos trajo esta convención? Es un cambio de paradigma. Y aparte de ese cambio de modelo que les acompaña dentro de este cambio de paradigma, el cambio del concepto de discapacidad, que es lo que ya vimos, ¿verdad? El cambio de modelo, que del modelo médico rehabilitador pasamos al modelo social, y el cambio en el lenguaje. Todo lo que se estuvo utilizando, más todo lo que seguimos utilizando dentro del lenguaje, ¿verdad? Muchas de ellas ya no son inclusivas, muchas de ellas son discriminativas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito para entender mejor el modelo social, ¿verdad? Que pasamos por diferentes modelos dentro del ámbito de la discapacidad, ¿verdad? Primero tuvimos un modelo de la presidencia, después un modelo médico rehabilitador hasta diciembre, primeros días de diciembre del año 2006, ¿verdad? Y actualmente estamos con el modelo social, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el modelo de la presidencia, que es de la antigüedad? Se tomaba como algo religioso. Entonces, si nacía un chico, nacía un niño, ¿verdad?, o una niña con discapacidad, ellos tomaban como un castigo de los dioses. Era porque hizo algo malo, entonces los dioses le enviaban, ¿verdad?, una persona con deficiencia como un castigo, sería un poco para purgar esa pena, ese pecado que estaban teniendo, ¿verdad? Decían que las personas con discapacidad, ¿verdad?, no tenían nada que aportar, eran unos estorbos. Entonces, un ser improductivo, una carga para los padres, una carga para la sociedad, una carga para la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que hacían, verdad? Se desprendían de estos niños, hacían todos unos rituales y lo mataban a los niños que nacían con algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Bueno, después de este modelo, ya después de la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, empezamos con el modelo médico rehabilitador. ¿Por qué en esa época? Porque se empezó a dar énfasis, ¿verdad?,
a los que, a los que vinieron de la guerra, ¿verdad? Con algún tipo de limitación. Entonces, empezó a poner énfasis en la rehabilitación, ¿verdad? Y empezaron a nacer algunas legislaciones, ¿verdad? Que favorezcan a las personas con discapacidad a su rehabilitación. Entonces ya no se le veía como un castigo de Dios, sino al niño o a la niña que nacía con algún tipo de deficiencia tenía derecho a la rehabilitación, y es más, la definición decía hasta la normalización. ¿Qué es lo que se esperaba entonces con la rehabilitación? Es que supere todo tipo de deficiencia que tenga, ¿verdad? Y llegue a la normalidad, como es lo que se decían, ¿verdad? Entonces, este cambio de paradigma también trae diríamos, un cambio, diríamos, en el concepto de lo que era discapacidad hasta entonces. No se lo llamaba ya los inservibles, ¿verdad? No, sino tenía un diagnóstico y tenía un tratamiento para mejorar esa deficiencia. El objetivo de este modelo era curar a la persona, ¿verdad? Modificar su conducta con el fin de que desaparezca esta diferencia, ¿verdad? Y entonces con esta desaparición, diríamos que de diferencia que tenía la persona, podía incluirse dentro de la sociedad. Decían que los impedimentos, se hablaba en aquel entonces de impedimentos no de discapacidad, ¿verdad? Los impedimentos físicos y mentales empezaron a entenderse como una enfermedad que tenía que ser tratados, ¿verdad? Entonces la causa de la discapacidad ya no era religiosa, sino era científica, ¿verdad? Y en ese momento muy fuerte los que quedaron con secuelas de la guerra, ¿verdad? Las personas con discapacidad ya no eran consideradas inútiles, ¿verdad? Sino que siempre que sean rehabilitadas podían aportar algo. Un ejemplo nada más, y yo suelo hablar mucho de mí misma para dar ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo, Zulma Ferreira, edad de 7 años, quería inscribirse en la escuela, ¿verdad? Le llevan sus padres a escribirle, y la directora le podría decir, bueno señora, llévenle a que haga una buena rehabilitación y cuando camine, entonces le escribimos, siempre vamos a tener aquí un lugar para ella, ¿verdad? Pero resulta ser que Zulma Ferreira, si no llega a caminar, también entonces no iba a poder dar su aporte a la sociedad, ¿verdad? Porque tiene que ser rehabilitada, tiene que mejorar su condición para tener derecho a formar parte de la sociedad y para que sus derechos se hagan realidad, ¿verdad? Sin embargo, el modelo social, ¿verdad? Que nace con la convención a partir de diciembre, del 13 de diciembre del año 2006, ¿verdad? Reconoce a la persona como tal, ¿verdad? Ya no por su diagnóstico o por la deficiencia que pueda tener. Independiente a las acciones rehabilitadoras, ¿verdad? Forma parte de la sociedad, tiene que formar parte de la sociedad y sus derechos tienen que ser cumplidos, ¿verdad? Lo que se busca es la autonomía, ¿verdad? Que se valga por sí mismo dentro de lo que su misma deficiencia le permite, ¿verdad? Entonces, se ve a la discapacidad como un problema social. No está en la persona el problema, está en la sociedad, ¿verdad? Está en el entorno. Dice que la discapacidad es consecuencia directa de las barreras que puedan existir, ¿verdad? Y que las personas con discapacidad deben de participar, ser partícipe, diríamos, de las soluciones o de los programas o de los proyectos que
quieran llevar a cabo a favor de las personas con deficiencias, ¿verdad? Busca eliminar las barreras físicas, las sociales, las económicas y las culturales. Ahora, ¿qué es lo que nos trae también este nuevo modelo? Ya citamos hace rato, ¿verdad? Es el lenguaje inclusivo, entonces, en el ámbito de la discapacidad. ¿Cuál es el lenguaje correcto que desde la CENADIS nosotros utilizamos y recomendamos, porque así lo mandata la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada, ¿verdad? Firmada, aprobada y ratificada por nuestro país a través de la ley 3540 en el año 2008. Entonces hablamos de persona con discapacidad. Y de acuerdo a las deficiencias podemos decir persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial, ¿verdad? Se le ve entonces, ¿por qué primero se antepone la palabra persona? Porque es por ser un sujeto de derecho. Ya no es el minusválido, ya no es el inválido, ya no es el discapacitado, ¿verdad? Que es lo que las terminologías que se estuvo utilizando anteriormente. No, es las personas con discapacidad y después solo decir yo, como podemos decir, su apellido, persona con discapacidad física, por ejemplo, ¿verdad? Este sujeto de derecho reconoce y valora las capacidades de la persona, ¿verdad? No su discapacidad, sino sus capacidades e interpreta las necesidades. Por eso se dice discapacidad física para poder interpretar sus necesidades. ¿Y cuáles son sus necesidades? Las barreras físicas. En el caso de Juanita, era necesario una rampa, ¿verdad? En vez de tener esos escalones. Entonces, por eso es lo que se dice el tipo de deficiencia para poder interpretar qué es lo que, qué ajuste necesita esa persona en ese momento. Muy bien, veamos entonces el uso correcto es persona con discapacidad y ya no, como dije, discapacitado, deficiente, el enfermito, el incapacitado, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales. Esto ya no, es persona con discapacidad. Ya no debemos decir lisiado, minusválido, inválido, paralítico, mutilado, cojo, tullido. Se dice persona con discapacidad física o motora también es lo correcta. Lo mismo es correcto decir. Ya no se dice el sordo, sordito, el sordomudo. Tenemos que hablar de persona sorda o de persona con discapacidad auditiva. No se dice el ciego, el invidente, el cieguito, el no vidente, el corto de vista. Debemos decir persona ciega o persona con discapacidad visual. No se dice mongólico, mongolito, retardado, retardado mental, retrasado mental. Se dice persona con discapacidad intelectual. No debemos decir el insano, ese demente, el loco, el trastornado, el esquizofrénico, el maníaco, el depresivo, el bipolar. No, debemos decir persona con discapacidad psicosocial. O si queremos hablar, indicar que es una persona, ¿verdad? Depresiva, no decir depresivo, sino decir persona con depresión, ¿verdad? Y si queremos indicar que es una persona con bipolaridad, ¿verdad? No debemos decir ese bipolar o ese bipolar, sino persona con bipolaridad o persona bipolar. Siempre anteponer la palabra persona por el enfoque de derechos que se les da
en esta nueva mirada, en este nuevo paradigma, ¿verdad? No se dice anormal, defecto de nacimiento, sino en vez, no se habla de persona. Utilizamos mucho la palabra anormal para decir personas sin discapacidad. Entonces, lo correcto es hablar de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. No debemos decir, bueno, él luego tiene un defecto de nacimiento, es lo que acostumbramos a decir. No, es una situación de discapacidad congénita o discapacidad congénita simplemente, ¿verdad? O persona con discapacidad congénita. No se dice confinado a una silla de ruedas, se habla de persona usuaria de sillas de ruedas. Hoy en día ya no se dice lenguaje de señas, se habla de lengua de señas y mucho más todavía porque a partir de este año, ¿verdad? Sabemos que la lengua de señas paraguaya fue aprobado en nuestro país, ¿verdad? Entonces, tampoco no se dice enano, ni el chiquito, ni pemishimía, ¿verdad? Se dice persona de talla baja, que también su ley fue aprobada apenas hace una semana, ¿verdad? La ley de talla baja, que considera y que se aprueba al 25 de octubre como Día Internacional de las Personas de Talla Baja, ¿verdad? O sea que también ya existe una ley. Aparte de la convención, vamos teniendo leyes a nivel país, ¿verdad? Para poder hacer usufructo de sus derechos. Muy bien, ahora sí vamos a entrar, diríamos, en el ámbito de las mujeres con discapacidad. Ya sabemos lo que es discapacidad y dónde está la discapacidad, ¿verdad? El cambio de paradigma, el lenguaje adecuado. Entonces vamos a entrar ahora en el ámbito de las mujeres con discapacidad. Por el hecho de mencionar a mujeres con discapacidad ya nos indica una doble discriminación, ¿verdad? ¿Por qué? Una discriminación de género y una discriminación por su deficiencia, ¿verdad? Entonces, género más discapacidad nos indica una doble discriminación. Ahora, ¿qué es género y discapacidad, verdad? Hablamos ya de género y discapacidad, ¿verdad? Hablamos ya de la doble discriminación que decimos que es por razón de género y razón de discapacidad. Y yo aquí suelo decir que las mujeres del interior, de nuestro interior, ¿verdad? Las mujeres del campo sufren una triple discriminación. Por el género, por la eficiencia, ¿verdad? Que tiene y por estar un poco alejado de lo que diríamos de lo que gozamos de las personas con discapacidad, de lo que gozamos de las personas con discapacidad a nivel central, a nivel capital, ¿verdad? Están muy lejos todavía de que ellos tengan, diríamos, disfruten de los mismos derechos en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la ley es para todos, pero es como que no se conoce, entonces no es aplicado. Por eso suelo decir que ellos sufren una triple discriminación. Entonces vemos aquí que género y discapacidad interactúan, ¿verdad? Por esa doble discriminación. Las mujeres con discapacidad sufren más discriminación que los mismos hombres con discapacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que estamos en una sociedad desigual, ¿verdad? A veces también se sufre, diríamos, esta discriminación por la etnia, por la clase social, ¿verdad? Entonces, eso también es otra discriminación más para las mujeres que pertenecen a algún tipo de etnia, ¿verdad? Porque el pertenecer a una etnia ya se piensa automáticamente
Ellos allá, nosotros acá, ¿verdad? Entonces lo vemos como otro tipo más de discriminación. Las mujeres con discapacidad entonces sufren una doble invisibilidad, ¿verdad? Que nos rigen dentro de un estereotipo que tenemos a nivel social, que es el cuerpo perfecto, ¿verdad? Mira qué elegante, qué bella, que es, tiene un cuerpo, decimos, ¿verdad? Es delgadita, es alta, tiene un rostro perfecto, ¿verdad? Y la mujer con discapacidad puede tener un rostro perfecto, pero no todos pueden tener, diríamos, ese estereotipo de cuerpo perfecto. Entonces ahí vemos otra discriminación, ¿verdad? Y peor aún, ¿verdad? De la familia empiezan a surgir o nacen muchas discriminaciones. ¿Por qué? Porque a una mujer con deficiencia no se le permite cumplir con ese rol tradicional de la mujer. Y por sobre todas las cosas es así como que tiene negado el llegar a cumplir con su rol, con el rol de la maternidad, ¿verdad? Tiene negado, es como que tiene negado poder ser mamá. ¿Qué significa entonces esto también? ¿Qué hay detrás de esto? Que entonces las mujeres con deficiencia se los ve como asexuadas, se los ve, ¿verdad? No, podría ser mujer, pero se los ve asexuada porque no puede llegar a cumplir el rol femenino, ¿verdad? Las mujeres con discapacidad, entonces, vemos que enfrentan un montón de dificultades, tienen que ir venciendo muchas dificultades y desde la casa ya se le dice, tiene 20 años y dice, pero vos, dice, me gustaría tener un novio, si dice por ahí, por casualidad la nena, la chica, ¿verdad? La mujer en su casa, y le dice, ¿quién le dice? La mamá o cualquiera le dice, no, pero vos sos muy chica todavía, no podés pensar en eso, ¿verdad? Eso es para disimular que se le tiene negado vivir esa parte de su vida que pueden experimentar las mujeres sin discapacidad, ¿verdad? De esa edad. También otras de las barreras que siempre existen, ¿verdad? Es un poco los obstáculos, diríamos, las barreras de accesibilidad que ya existen en la misma vivienda, ¿verdad? Por lo general, los sanitarios tienen una puerta de 70 centímetros que hasta ahora se utilizan, ¿verdad? Aunque actualmente tenemos, y no tan actual, en el 2013 una ley que dice que todas las puertas mínimamente deben tener 90 centímetros, ¿verdad? En los lugares tanto públicos como privados, en donde esté una persona con discapacidad y por sobre todas las cosas usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces no puede ingresar ni siquiera en el sanitario de su hogar a consecuencia de esa puerta angosta que se tiene, ¿verdad? Es una barrera, es una falta de accesibilidad. Tenemos muy pocas mujeres con formación profesional, ¿verdad? Y tenemos muy pocas mujeres, también es menor a la cantidad de hombres que están trabajando. Un ejemplo nada más. 2.490 personas con discapacidad están incluidas en la función pública, ¿verdad? Dándole cumplimiento en algunos casos al 5% de la ley 2479 y su modificatoria 3585, ¿verdad? Y de las cuales esas 2.491 funcionarios, ¿cuántas mujeres hay? 672 mujeres. ¿Vieron la gran abismal diferencia? Más de 1.000 varones y son 600 y más mujeres. ¿Pero por qué? Porque también
empiezan ya en la misma casa. No, la nena no tiene que salir, tiene que quedarse en casa, ¿verdad? No, no puede estudiar porque te puede suceder cualquier cosa. Pues tienen miedo de que sea violada, de que sea secuestrada, de que le hagan algo malo a esa niña. Entonces, no tiene formación. Ya de la parte escolar, su derecho ya está violentada, ¿verdad? Por eso digo que en la casa empiezan muchas de estas violaciones a los derechos a las mujeres con discapacidad. En muchos países latinoamericanos y europeos, ¿verdad? Se realizan las internaciones de las personas con discapacidad. Y estos lugares mayormente son ocupadas por mujeres, ¿verdad? Porque el varón puede enfrentarse a cumplir su rol en la sociedad, pero no así, no se le da mucho ese espacio a las mujeres, ¿verdad? También ya dijimos, ¿verdad? Que el ascenso en las partes laborales, ¿verdad? Muy pocas son las mujeres que ocupan un lugar, diríamos, puede tener un ascenso y pueden ocupar un lugar, diríamos, un poco alto dentro del trabajo. Esto ya sea privado o estatal, ¿verdad? Los varones con mucho más facilidad ascienden y con mucho más facilidad también pueden ocupar un cargo, diríamos, de más categoría, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad existe todavía. También en la remuneración se ve diferencias aún, ¿verdad? El varón puede ganar igual que todos, pero la mujer siempre con discapacidad, ¿verdad? Siempre también tiene un ingreso menor porque tiene un salario menor, diríamos, ¿verdad? El acceso a la capacitación, dijimos que es muy bajo, ¿verdad? Porque ya empieza ahí. Actualmente, ¿por qué están empezando a trabajar muchas mujeres ya llegando a los 30 años? Porque se rebelaron ante su familia y empezaron a formarse, ¿verdad? Empezaron su capacitación, empezaron por sí mismos a ingresar en la facultad. Muchas de ellas teniendo un ingreso a través de tareas manuales, ¿verdad? Entonces pueden hacer su crochet, vender, tener con eso su pequeño ingreso para poder solventar sus gastos en el estudio, ¿verdad? Bueno, rara vez también se los ve partícipe en las tomas de decisiones económicas, ¿verdad? En las casas muchas veces no se les hace luego partícipe absolutamente de ningún tipo de decisión, ¿verdad? Está allí, recibe su vestimenta, recibe su alimento y bueno, tiene un espacio donde pernotar, pero no se le da ese espacio o partícipe de esas tomas de decisiones que muchas veces se llegan a hacer en la casa y con el resto de los hermanos, ¿verdad? Pero sí podríamos decir lo que hoy ya nos dijo, ¿verdad? La viceministra, que tanto las mujeres como las niñas con discapacidad están mucho más expuestas a los abusos sexuales, a los abandonos, a los malos tratos y a la explotación, ¿verdad? ¿Por qué a la explotación? Porque nuevamente quiero poner aquí un ejemplo familiar que tenemos muchísimos casos, conocemos muchos casos, ¿verdad? Que como es una niña con una discapacidad intelectual, ¿verdad? Pero en la casa es la Mashu, hace todo. Y es como que si llega o un miembro que está trabajando fuera, llega y no encuentra algo, ¿verdad? Bueno, le mandan al frente siempre para que haga y se le llama la atención y a veces no tan suavemente por qué no hizo y que tiene que hacer, que esa es su responsabilidad y que esa es su obligación. Ahora, el Banco Mundial nos informa, ¿verdad?,
que más de 30 mujeres por minuto sufren lesiones y contraen deficiencias graves, ¿verdad? Y otro motivo por el cual las mujeres también pueden contraer deficiencia es por el parto, ¿verdad? Pero por lo general estas mujeres pasan así inadvertidas, ¿verdad? Se le pone, no puede caminar ya por una lesión, entonces se le pone una silla de ruedas, ¿verdad? Y bueno, y queda allí como parte, diríamos, de esa casa, pero ya no con derecho a seguir realizando todo lo que hasta el momento ella estaba haciendo, trabajar afuera, atender sus hijos, ¿verdad? Sino dentro de lo posible se le quita toda esa responsabilidad y todas las tareas. Volvemos entonces, un poco tenemos todavía de la época de presidencia, ¿verdad? Donde las personas con discapacidad no servía para nada, ¿verdad? Ahora, los tipos de violencia más frecuentes que sufren las mujeres con discapacidad es la doméstica, la que ya estamos un poco de alguna u otra manera, porque la violencia no solamente puede ser una agresión física, ¿verdad? Sino es una agresión verbal, ¿verdad? Y también no hacerle partícipe de algunas cosas o de algunos eventos dentro de la familia, esa ya es una violencia, también se puede ver como una violencia doméstica, ¿verdad? También está la violencia conyugal y la violencia intrafamiliar. ¿Qué significa ser mujer con discapacidad entonces en nuestra sociedad, verdad? Dentro de esta sociedad donde estamos, diríamos, formamos todas las mujeres, tanto mujeres como hombres, sin embargo, las mujeres con discapacidad, ¿verdad? Una de las características que tiene es la invisibilidad. Somos ciudadanas invisibles, ¿verdad? Aunque alrededor del mundo nos dice la Organización Mundial de la Salud que existen 250 millones de mujeres con discapacidad. Y esto es del año 2015, significa este informe de 2015, significa que en este 2020, ¿verdad? Somos mucho más que esas 250 millones. Por el otro lado, es el desconocimiento que posee la sociedad sobre lo que es discapacidad, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, este nuevo modelo social es todavía invisible en nuestro medio. Entonces, mucho más todavía no se los puede ver a la mujer como un ser independiente, como una persona con derechos, ¿verdad? Muchos de ellos por desconocimiento y otros porque esto es lo que se viene viendo tradicionalmente, ¿verdad? También los estereotipos y los prejuicios sociales, ¿verdad? Que el hecho, un ejemplo nada más. Zulma Ferreira, usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? Tuvo el gusto y el placer tuvo, diríamos, la satisfacción de tener unos padres que pudieron sacarla adelante allá en el interior en aquel entonces. Ahora ya es aquí cerquita, pero en ese entonces, ¿verdad? Era allá lejos aparentemente, en un pueblo chiquito, ¿verdad? En donde mis padres trataron de hacerme independiente y autosuficiente. Les habrá costado un montón a ellos, ¿verdad? Porque yo recuerdo que a veces yo creo que mi mamá, por ejemplo, le decía a mis hermanos con mucho dolor, déjale que haga ella o permitirle que ella sea la que te pida para que se le pueda ayudar si no puede hacer. Bueno, eso es lo que hizo a que yo crezca en forma muy independiente, ¿verdad? Yo creo que después se habrán arrepentido en la medida que me fui creciendo, ¿verdad? Pero, y esas formas de manejo es lo que se busca en todos los padres, ¿verdad? Para que pueda encontrarse la persona o la mujer con discapacidad, ¿verdad?
que tiene derecho y que puede ser autosuficiente y que tiene que estudiar y que tiene que trabajar y que tiene que competir dentro de su entorno, ¿verdad? Para lograr sus objetivos. Los estereotipos, ¿verdad? Porque vemos también que hay una gran diferencia, los estereotipos de mujer bella, ¿verdad? Vemos que hay una gran diferencia entre la cantidad de hombres casados ante la cantidad de mujeres casadas o con pareja, ¿verdad? Son mucho más los varones, pero también un poco ahí se debe a que las mujeres somos un poco más maternales, ¿verdad? Entonces parece ser que por eso es una forma de proteger y de ayudar a ese varón, entonces es mayor la cantidad, ¿verdad? En ese aspecto. Y la dificultad para tener también una vida independiente. ¿Por qué? Porque a la mujer, al nacer luego, ya por ser hecho de mujer, se le hace tener miedo de todo, ¿verdad? Hasta del varón se le hace tener miedo, ¿verdad? La sobreprotección, la pobrecita que no haga esto, y el Aishinyaranga está ahí en cada momento, ¿verdad? Entonces, esto va causando mucho miedo en la mujer con discapacidad para poder enfrentarse, diríamos, e inclusive luchar contra esa violencia. ¿Por qué? Porque siempre fue sometida a todas estas situaciones, diríamos, inconscientemente. También la falta de recursos y las adaptaciones técnicas, ¿verdad? A los hombres parece ser que les es mucho más fácil a que consigan todas las ayudas técnicas necesarias, ¿verdad? Y a veces hay mujeres que pueden estar necesitando de una silla de ruedas, pero que dentro a veces de la familia no se da cuenta. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, diríamos, a manejarlo de esa situación. Y aparte, por sobre todas las cosas, porque no pierde, diríamos, el control sobre ella. Ya hablamos de los obstáculos que pueden para poder acceder a un trabajo, ¿verdad? Conservar un trabajo. Aquí también yo les puedo dar un ejemplo. Yo soy psicóloga, como ya habían dicho, ¿verdad? Y también cuando quise enseñar en los colegios, porque llamaron a presentar currículum, un día yo fui, por ejemplo, a un colegio, ¿verdad?, a presentar y me dijeron, lo primero que hicieron fue mirarme arriba abajo, revisar mi currículum y a ver si era, y preguntarme varias veces si auténticamente y realmente esa Zulma Ferreira que estaba, ese currículum era de la Zulma Ferreira que ellos le tenían al frente, ¿verdad? Y me dijeron, un día te vamos a avisar, ¿verdad? Pero eso yo ya veía siempre como que no va a ser factible. Hasta que un día uno de esos colegios me llaman para ir a enseñar, ¿verdad? Creo que porque no habrán conseguido y pasaba el tiempo y no estaban desarrollando esa clase los alumnos. Entonces me llaman a que me presente, me voy, pero ¿qué es lo que de entrada me dice el director, verdad? Yo te voy a acompañar a las clases para que no se burlen de vos los alumnos en primer lugar y en segundo lugar para ver si sos tan capaz de desarrollar la clase, ¿verdad? Para mí, todo tipo de desafíos siempre fue lo que me llevó adelante, me sacó, ¿verdad? No le dije absolutamente nada y le dije que le iba a agradecer, entonces que él me acompañe para ver mi capacidad. Eso fue lo que yo recuerdo que le contesté, ¿verdad? Bueno, para finales del año yo ya estaba quedándome como una profesora full time, ¿verdad? Dentro del colegio. Es un poco porque empezaron a no mirar mi deficiencia, sino empezaron a reconocer mi capacidad, ¿verdad? Y esos obstáculos siguen hasta ahora, ¿verdad? Estos obstáculos son los que no facilita en absoluto la inclusión de las mujeres con discapacidad en lo laboral. Porque por el hecho de mirar y ver la deficiencia, ¿verdad? Ya se le ve como que no va a tener un buen rendimiento laboral.
Esto también me hace recordar de que en una empresa multinacional, ¿verdad? Pedían currículum, yo también atrevidamente ya volví a llevar allí. ¿Y qué es lo que me dicen en recursos humanos en mi entrevista, verdad? Que no me iban a poder dar el trabajo por más de que mi currículum haya sido el mejor y seleccionado como número 1 dentro de la empresa, no me iban a poder dar porque mis compañeros de trabajo ya no iban a dejar de hacer su tarea al 100% de lo que venían haciendo, ¿verdad? Porque iban a estar pendientes de mí, queriendo ayudarme y o tratando de, o haciendo mi tarea, ¿verdad? Entonces, por eso no me tomaron en esa empresa. Bueno, en cuanto, diríamos, a la relación de pareja, también siempre existe diríamos, una duda de que la mujer con discapacidad puede mantener una relación de pareja, y por sobre todas las cosas la duda siempre es en cuanto a si puede tener sexo o relaciones sexuales, ¿verdad? Son un poco, y que la duda de que van a poder ser madres y hacerse cargo de sus hijos. O sea que todas esas dudas siempre existen, por el cual, ¿verdad? Motivo por el cual se quedan un poco de lado las mujeres con discapacidad en tener parejas, ¿verdad? Bueno, sabemos que todos estos problemas, ¿verdad?, no son únicos y exclusivos de las mujeres con discapacidad, pero debemos de mencionarlo, ¿verdad?, en este momento, como para poder tener en cuenta las dificultades, y eso mismo, ya como dije anteriormente, ¿verdad?, se ve como, como una violencia contra la mujer con discapacidad, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual entonces de las mujeres con discapacidad? Hay una imagen que dice, las mujeres con discapacidad también somos mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casi siempre, como dije, se los ve como asexuadas, ¿verdad? Por más de que la mitad de la población, ¿verdad?, somos mujeres. Entonces, las mujeres con discapacidad podemos decir que sufren, ¿verdad?, es mayor su discriminación y tienen más alto, diríamos, índice de discriminación con respecto a las mujeres sin discapacidad, porque el índice de analfabetismo en la mujer con discapacidad es mayor, ¿verdad? Porque los niveles educativos siempre son más bajos. También ya vimos que tienen menor actividad laboral, ¿verdad? Y también dijimos que a veces las remuneraciones que reciben son menor al de los varones con discapacidad, porque sufren mayor aislamiento social, ¿verdad? Que ya lo vimos desde la familia, eso, ¿verdad? Por lo general, eso es motivo a que la mujer con discapacidad tiene una bajísima autoestima, ¿verdad? Entonces no trata de salir adelante, no trata de mejorar. Y por siempre entonces está en una dependencia económica, socioafectiva también y emocional, ¿verdad? Vimos ya que es mayor la posibilidad de que sufran violencia de género, ¿verdad? Que tienen menor posibilidad, menor desarrollo en cuanto a lo personal y a lo social, porque lo social ya vimos también que siempre se lo niega licenciada, un momentito, vamos a ver que todos los participantes tengan, por favor, en todo momento apagado su micrófono. Las preguntas pueden dejarlas en el chat. Muchas gracias. Adelante, licenciada. Gracias. Existe un desconocimiento, ¿verdad? Existen muchos mitos en cuanto a la sexualidad de la mujer.
siempre están más desprotegidas, diríamos, sanitariamente, ¿verdad? Por sobre todas las cosas y se habla luego en la parte de salud, una desprotección de salud, pero se habla más de la parte gineco-obstetra, ¿verdad? Porque por lo general los consultorios no están adecuados para una mujer con discapacidad usuaria de silla de rueda o para las mujeres, diríamos, de talla baja, ¿verdad? Las camillas son extremadamente altas y uno no sabe cómo puede subir allí, ¿verdad? Y los profesionales a veces no saben ni qué hacer ni cómo tratarle a la mujer, ¿verdad? Entonces, y por sobre todas las cosas, diríamos, porque la mujer también tiene una baja autovaloración de su imagen. No por tanto es, ¿verdad?, lo que se sufre de discriminación, que no se acepta a sí misma, no acepta, diríamos, esa deficiencia que tiene, entonces tiene vergüenza, ¿verdad?, de compartir socialmente y de competir en algunas situaciones por sobre todas las cosas, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la violencia hacia las mujeres con discapacidad, hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿verdad? Hizo un estudio también y dentro de ese estudio se revela que las niñas, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres jóvenes, por sobre todas las cosas con discapacidad, enfrentan hasta 10 veces más violencia de género que aquellas sin discapacidad, ¿verdad? A nivel nacional no tenemos dato estadístico, ¿verdad? No porque no haya, sino porque en todo lo que sea, ¿verdad? En los datos de toma estadísticos no existe en la parte de formato donde diga, por ejemplo, tiene o no discapacidad, o tiene discapacidad sí o no, ¿verdad? Y qué discapacidad tiene. Entonces, si esos datos le agregáramos a nuestros documentos, ¿verdad? Para tanto de entrevista o lo que sea, ¿verdad? Entonces sí nos iríamos conociendo la cantidad de mujeres también que van, mujeres con discapacidad, que van haciendo sus denuncias o que acuden, ¿verdad?, a solicitar ayuda. Muchos no lo ven todavía como capaces, ni mucho menos de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? No están sujetas a derechos, ni como personas capaces de tomar sus propias decisiones y el rumbo de su propia vida. Esto es un poco el resultado, diríamos, del estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, se ha demostrado también, ¿verdad?, que algunos tipos de discapacidad están directamente relacionadas con distintas formas de trata de personas, ¿verdad? Como la mendicidad forzada, por ejemplo, ¿verdad? Porque en los semáforos, ¿cuántas veces nos vimos, ¿verdad?, a mujeres con discapacidad en sillas de ruedas y no sé si el amigo, la amiga, algún tipo, su familiar, ¿verdad?, utilizándola para pedir limosna, ¿verdad? La mendicidad. También a muchas niñas, ¿verdad?, son utilizadas para esto, ya sea con discapacidad o sin discapacidad, ¿verdad? Pero se ve mucho más en las niñas, diríamos, con discapacidad, la utilización de la figura de esta niña para que todos digan, ay, pobrecita Anga, ay, Shillaranga, ¿verdad? Y pueda ayudarlo dentro de lo que están solicitando en ese momento, ¿verdad? Están expuestas, dijimos, a mayor riesgo a sufrir violencia dentro de su relación de pareja, aunque tenga una pareja, ¿verdad?, sea un varón con discapacidad, siempre se siente superior y más fuerte que la mujer sin discapacidad, entonces también lo agrede, la agresión, y a veces peor, la agresión entre las mismas personas con discapacidad de diferentes géneros, ¿verdad?
pueden sufrir, ¿verdad? O sea, que están expuestas a sufrir mayor, diríamos, discriminación dentro de las instituciones, dentro de los centros mismos, inclusive de rehabilitación, dentro, diríamos, de los centros educativos, y ya dijimos por qué también dentro de la salud, ¿verdad? Y el personal sanitario muchas veces también discriminan con más facilidad, ¿verdad? Porque a veces el esfuerzo para ayudar a esa persona a entenderle o a ayudarlo a acomodarse en un lugar también es más fuerte, más grande. Entonces a veces con esos maltratos lo que quieren es hacer que esa persona ya no vaya a ese lugar, ¿verdad? Se utiliza como para decir, hasta aquí nomás, mira que yo doy más de lo que yo tengo que, estoy haciendo más de lo que tengo que hacer, y entonces espero luego que ya no vuelva. Con otras palabras, es más o menos esa la actitud, ¿verdad? Los malos tratos psíquicos, que son, que consiste en descalificar, en humillar, en amenazar, insultar, exigir obediencia, culpabilizar a la mujer ante cualquier problema, ridiculizarla, ¿verdad? Descalificar sus opiniones, controlar su vida social, sus relaciones, impedir o poner dificultades para que vea a familiares, amigas o amigos, decirle dónde puede ir y dónde no puede ir, ¿verdad? Intervenir sus correos, su teléfono, ¿verdad? Controlar sus llamadas, ¿verdad? Todo eso inclusive se hace en la familia de una mujer con discapacidad, ¿verdad? Otra forma de malos tratos es, por ejemplo, que se le ignore, ¿verdad? Que se avergüencen de ella. A veces por eso lo chantajean emocionalmente, ¿verdad? Y toman decisiones a nombre de esa niña o de esa adolescente o mujer con discapacidad, ¿verdad? Sin preguntarle, se toman decisiones por ella. Otra forma, diríamos, de ser víctimas es la violencia basada en el abandono físico, ¿verdad? El abandono físico, porque muchas de las mujeres con discapacidad dependen, su aseo personal depende de un familiar o de otra persona, ¿verdad? Entonces, ay, hoy no tengo ganas, hoy me siento muy cansada y mejor nomás no le baño, ¿verdad? Entonces se le tiene un poco descuidada en cuanto a su aspecto físico, en cuanto a su higiene, ¿verdad? En cuanto a, se restringe su movilidad, porque si es una persona que no es independiente, aunque cuente silla de ruedas, pero hay que alzarlo para acomodarlo dentro de su silla y poder salir al patio, al jardín de la casa, ¿verdad? Entonces es mejor nomás, hoy no puedo hacer, no me siento con muchas ganas, y bueno, y que se quede nomás todo el día inmovilizada en su cama, ¿verdad? Muchas veces se los da fármacos, ¿verdad? Injustificados para poder mantenerlo más bien somnolienta o dormido todo el día para que no moleste. Otro de la forma de maltrato es el control económico, ¿verdad? Como depende económicamente de la familia, entonces muchos se sienten con derecho a maltratarlo, ¿verdad? No permitirle decidir sobre el uso del dinero, no elegir a veces ni siquiera la ropa que le gustaría tener, no, todo se le impone. Yo te compré porque, y ya te traigo y más o menos tenés que dar las gracias por eso, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se permite que tengan bienes, ¿verdad? No porque no se va a hacer cargo, no se puede hacer cargo porque es una persona con algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Entonces no se va a poder hacer cargo. La casa mejor no le ponemos a su nombre, que esté en nombre de nomás del hermano, ¿verdad? Y que viva con ese hermano, pero bueno, ok. Por todas esas cosas siguen sucediendo hasta el momento, ¿verdad? Otras no son visibles, otras violencias, ¿verdad? No son visibles porque son aceptadas como normales y están promovidas inclusive por la sociedad, ¿verdad?
En algunos de estos casos tenemos la violencia obstétrica, ¿verdad? ¿Por qué una violencia obstétrica? Porque como las mujeres con discapacidad no pueden tener hijos, ¿verdad? Desde muy chiquitas o desde muy jóvenes ya se trata de, a través de una cirugía, ¿verdad? Permitir a que no puedan llegar a ser madres, por ejemplo. O si se llegó a embarazar, se le exige el aborto, ¿verdad? Sin su consentimiento, aunque no quiera abortar, ¿verdad? Muchos de ellos se los llevan allá y se lo hace el aborto. En algunos se practica también la anticoncepción, ¿verdad? La esterilización forzada. Por sobre todas las cosas, esto se utiliza muchísimo en las niñas y mujeres con discapacidad intelectual, ¿verdad? Porque no se los ve nunca capaces de poder ser independientes y ser autosuficientes, ¿verdad? No se le da luego esa posibilidad ni esa oportunidad. Bueno, la violencia ginecobstétrica, ¿verdad? Que ya vinimos también hablando, ¿verdad? Siempre es ejercida por los profesionales de salud y son un poco lo que toman decisiones, ¿verdad? En los procesos reproductivos de las mujeres en combinación con la familia. Esto se toma como un trato deshumanizado, ¿verdad? Una intervención desproporcionada e inexorablemente medicalizada, ¿verdad? Como para que no tengan, no puedan llegar a ser madre, ¿verdad? Y no puedan tener el proceso natural del embarazo, porque siempre se le ve como que no va a servir para ser mamá, ¿verdad? Entonces, por eso se le vulnera ese derecho como mujer. Y que mil veces, ¿verdad? Se hacen cosas que afectan de otra forma su salud, ¿verdad? Con tal de que no llegue a embarazarse o llegar a ser madre. Muchas veces las mujeres con discapacidad, ¿verdad? No pueden no puede decir nada o comentar nada confidencialmente con nadie, ¿verdad? Porque esta confidencialidad casi siempre se hace público. ¿Sabe lo que me dijo Vengana? ¿Sabe lo que me dijo Julanita? ¿Verdad? Resulta que Juanita me dijo que estaba con novio, ¿verdad? Y que estaba empezando a tener sexo, o eso se enteró toda la familia, ¿verdad? Entonces, y se le empieza a marcar límites y a encerrarle a Juanita, ¿verdad? Y a veces se actúa sin consentimiento para la esterilización, ¿verdad? Inclusive en estudios que se hicieron en otros países en América Latina, ¿verdad? Esto fue un poco causa de, diríamos, causa de mortandad, causa de muerte, ¿verdad? De algunas personas con discapacidad. Por lo general, ¿verdad? Las mujeres con discapacidad violentadas no denuncian. Se permanecen en silencio, se les ignora, se minimiza todo esto, ¿verdad? Siempre hay una justificación el por qué el hermano le maltrató. Siempre hay una justificación por qué los padres le ponen límites, no le autorizan, no le dan permiso a salir con la compañera de colegio, ¿verdad? Si en una de esas está estudiando, ¿verdad? Entonces, son también los tipos de violencia silenciosa que se van teniendo. Ahora, ¿por qué también las mujeres con discapacidad no pueden hacer denuncia? No pueden irse a CUNYAT, no pueden irse al Ministerio de la Mujer para hacer su denuncia. Una, porque no pueden salir solas, a consecuencia de las barreras, ¿verdad? Otras veces ya dijimos que a veces sus ayudas técnicas no son las mejores, no están en las mejores condiciones, ¿verdad? Y tercero, ni siquiera conoce, ¿verdad?, dónde queda ni a dónde tiene que ir.
todos estos conocimientos les son vedados, diríamos, ¿verdad? No se les da, mejor luego que no se entere, mejor luego que no sepa, que no se le ocurra o que hacer algún tipo de denuncia en algún momento, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en cuanto a esto, las mujeres, ¿verdad? Culturalmente carecen de una protección y carecen también, diríamos, y son nulas sus derechos. ¿Por qué? Porque desde el vamos se le está negando el cumplimiento. Muchas veces la falta de cultura también, ¿verdad?, impide que las mujeres con discapacidad accedan a los mecanismos de prevención, de protección y conocer sus mismos derechos, ¿verdad? Las mujeres con discapacidad también se ven privadas regularmente de la información, como ya dijimos, de la educación, ¿verdad?, y de sus habilidades para reconocer y abordar lo que es una violencia, ¿verdad? Porque no solamente saben perfectamente que las violencias no son solamente las físicas, ¿verdad? Ni las verbales, existen muchos otros tipos de violencia y a veces solamente ellos conocen las que son las verbales, pero ya se acostumbran a ella, ¿verdad? Toman como parte cotidiano de su vida y entonces ya no es violencia, finalmente no resulta ya ser una violencia. Al igual, ¿verdad?, que las violencias de maltrato físico, sabemos perfectamente que todas las mujeres maltratadas, ¿verdad?, toman como algo propio o porque siempre asume la culpabilidad, que es su propia culpa de que el marido, que el varón le castigue, ¿verdad? Se da lo mismo en las mujeres con discapacidad, ¿verdad? Y mucho más todavía que su autoestima baja luego. Ahí creo que ya llegó al nivel del piso, a nivel cero su autoestima, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la violencia de género empecemos, de las mujeres con discapacidad, empecemos también a darle mayor visibilidad. Bueno. Ahora me gustaría un poco compartir con ustedes, ¿verdad? Porque ustedes, yo sé que muchos de los que están aquí hoy acompañándonos, ¿verdad?, están en constante contacto con las mujeres y muchas veces también en contacto con las mujeres con discapacidad, ¿verdad? Entonces, quisiera un poco compartir con ustedes cómo hacer una entrevista a una mujer con discapacidad, ¿verdad? La entrevista debe ser realizada como con cualquier otra persona sin discapacidad, ¿verdad? No hay que dar la vuelta para decirle las cosas, no florear, de ser bien claro, ser franco, ¿verdad? Hacerle las preguntas de aclaraciones sin ningún tipo de inconveniencia y también ser bien francos y claros cuando se les da plazos, ¿verdad? Bueno, de aquí a 15 días vamos a tener una respuesta para la situación en que presentaste, ¿verdad? Y para que pueda volver a irse en 15 días. Y tratar de que en 15 días, si no hay, tratar de comunicarse con esa persona de otra forma, hacerle saber que no llegue hasta ese lugar, ¿verdad? Y no va a tener todavía, si no va a tener todavía una respuesta a lo que está solicitando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre su salida es mucho más difícil por las barreras arquitectónicas, por la falta de transporte público accesible, que aunque tengamos un porcentaje de transporte accesible, la gran mayoría de los empresarios hacen llavear su puerta y entonces si es una usuaria de silla de rueda no puede subir en el colectivo, ¿verdad? Nuestras veredas no están preparadas y bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces el protocolo para hacer la entrevista? Tenemos que, queremos hablarle, ¿verdad?, a una persona, saludarle normalmente, ¿verdad? Y si queremos estrecharle la mano, aunque veamos, ¿verdad?, que tiene una prótesis, ¿verdad?,
debemos estrecharle la mano si vemos que, o si esa misma persona quiere estrechar con nosotros la mano, debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hablar muchas veces las personas con discapacidad van acompañados por sobre todas las cosas un poco por la falta de accesibilidad, por el problema de comunicación o porque los materiales, ¿verdad? No están, por ejemplo, en braille para las personas con discapacidad visual, entonces por lo general andan con acompañantes, ¿verdad? Y cuando queremos hablarle, a veces nos dirigimos al acompañante para preguntarle, ¿y cómo se llama? ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? No, tenemos que preguntarle directamente a la persona con discapacidad, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué es lo que hoy te trae aquí con nosotros? ¿Verdad? Con las personas con discapacidad visual no tenemos que avergonzarnos, ¿verdad? De utilizar hasta la vista, porque ellos están muy acostumbrados a utilizar diríamos, esa frase, ¿verdad? O si está en silla de ruedas, no tenemos que avergonzarnos de decir, no, caminemos por aquí, ¿verdad? Porque no le va a decir, yo voy caminando y vos venís rodando conmigo, ¿verdad? No, podemos decir, caminemos por aquí, ¿verdad? O vamos rápido, vamos corriendo, ¿verdad? Son un poco lo que tenemos que decir normalmente, utilizar los mismos términos, ¿verdad? Las mismas expresiones que estamos acostumbrados a usar con todo el mundo. Cuando queremos ayudarle, tenemos que preguntarle, ¿verdad? Si necesita nuestra ayuda, ¿verdad? Dependiendo, y preguntarle si nos dice que sí, tenemos que preguntarle cómo quiere que les ayudemos, ¿verdad? No es que tenemos que pensar y creer que están necesitando tal o cual cosa y saltar y hacer una. Aquí, por ejemplo, yo mucho tiempo me manejé con muletas, ¿verdad? Hoy es que voy perdiendo cada vez más fuerza por mi secuela postpolio también, ¿verdad? Entonces estoy en silla de ruedas, pero yo recuerdo que cuando, bueno, no hace tanto tiempo todavía, ¿verdad? Nada en colectivo, al bajarme la estribera me estiraban y me sacaban la muleta y yo ya no me podía bajar y me decían, agárrate de mi brazo, ¿verdad? Este va a ser mejor sostén y yo tenía mucho miedo de que pierda o no va a ser, yo no puedo cargar todo o no sabría cómo cargar todo mi cuerpo sobre ese brazo que me estaban ofreciendo allí, ¿verdad? Para poder bajarme. Entonces, eso hacía que pierda mi propio equilibrio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, preguntarle, por eso siempre hay que preguntarle, sí, cómo le podemos ayudar. Porque quizás sea de otra forma, a lo mejor tengo un bolso en la mano y me gustaría que me ayuden con eso, ¿verdad? Pero no precisamente agarrando mis muletas. Cuando hacemos la entrevista, ya dijimos que hay que hacer de la misma manera que todos, ¿verdad? Y hacerles saber cuáles serían con sinceridad, qué es lo que se podría lograr y cuáles son que no, ¿verdad? No debemos hacer hincapié en las diferencias poniendo a las personas con discapacidad a veces con un pedestal. Ah, y vos luego podés, y vos sos capaz, y no, vos sos una persona de re capa, ¿verdad? No, yo luego adelante de vos, yo me quedo como chiquitito la persona que hace la entrevista queda como chiquitito y le crea así una super mujer a la que está haciendo a la mujer con discapacidad entrevistada, ¿verdad? Muchas veces, si no se cuenta con intérprete de lengua de señas, con una persona con discapacidad auditiva, lo que se puede hacer es tratar de comunicarnos con señas, ¿verdad? Vaciado señas hay que son comunes para todos, ¿verdad? O tratar de preguntarle si sabe escribir, haciéndole señas, entonces se le facilita una hoja, un bolígrafo, un lápiz, ¿verdad? De tal forma que pueda escribir, ¿verdad? Entonces, para tratar de ser más fluida la comunicación, ¿verdad? Con la persona. Si queremos hablarle a una persona con discapacidad auditiva o una persona con discapacidad visual, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tocar el hombro para poder llamar la atención y ahí, ¿verdad? Decirle lo que uno está queriendo
decirle, ¿verdad? A las personas con discapacidad auditiva a veces se le puede decir uno no quiere acercarse, entonces es como que mover la mano y decirle hello, ¿verdad? Yo te necesito, quiero hablar contigo, eso sí estaría significando, ¿verdad? Hay muchas personas que no son totalmente sordas, de que tienen un déficit auditivo nada más, ¿verdad? Una pérdida auditiva parcial, a veces de un solo oído y no tienen audífonos, entonces en ese caso, ¿verdad? Uno tiene que preguntarle necesariamente si quiere que se le hable más a la izquierda o más a la derecha, ¿verdad? Sí, uno no tiene que pensar que eso le va a hacer sentir mal, diría, ¿verdad? Uno se da cuenta perfectamente cuando la persona no está escuchando bien. A veces, ¿verdad? La persona con discapacidad auditiva también tiene lectura labial, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tenemos que mirarle fijamente, hablar claramente, no gritar, ¿verdad? Hablar claramente en forma pausada, de tal forma a que pueda hacer lectura labial. No tener la mano frente a la boca ni no poner cualquier otra cosa, ¿verdad? Y en el caso de los varones, tiene que tratar de que sus bigotes no sean tan largos, ¿verdad? De tal forma a que tapen a veces el labio superior, ¿verdad? Cuando está hablando, porque entonces no se va a poder hacer esa lectura labial que se estaba esperando, ¿verdad? Tenemos que hablar de forma normal nomás y sin muchas expresiones faciales y sin muchos gestos, porque a veces eso, nosotros los paraguayos estamos muy acostumbrados a hablar con mucho, gesticulamos mucho cuando estamos hablando, ¿verdad? Pero eso le puede marear a la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? Porque quizá el gesto que hacemos para ellos significa otra cosa de lo que nosotros estamos queriendo, de lo que estamos diciendo verbalmente, ¿verdad? También tenemos que cuidar los movimientos de nuestro cuerpo cuando estamos en contacto y en comunicación con la persona con discapacidad auditiva. Bueno, siempre tenemos que identificarnos, presentarnos, decir nuestros nombres, ¿verdad? Antes de empezar de hablar, especialmente con las personas con discapacidad auditiva y con las personas con discapacidad visual, por sobre todas las cosas, porque a veces creemos que porque escuchó una o dos veces nuestra voz, ellos ya lo tienen grabado, ¿verdad? Y le decimos, ¿sabes quién soy? ¿Verdad? Y encima inclusive cambiamos de voz, no pueden saber quiénes somos, ¿verdad? Licenciada Zulma Ferreira, Sí. quería avisarle que nos quedan 3 minutos, de ser posible, para ir cerrando. Tenemos 2 preguntas y algunos aspectos que destacar. Entonces, para ir, si puede ir cerrando. Perfecto. Es que estoy en la última. Esta ya es la última, ¿verdad? Con las personas con discapacidad intelectual tenemos que tratar de ser bastante claro, ¿verdad? Al hablar y utilizar términos sencillos para que ellos puedan entender. Y si nosotros no le estamos entendiendo, ¿verdad? A lo que nos está diciendo, tenemos que preguntarle cuántas veces creemos que sea necesario. Y si nos damos cuenta que ellos no nos están entendiendo cuando le estamos transmitiendo algo, tenemos que tratar de ir cambiando, de hacer cada vez más corta y más sencilla y más clara lo que queremos transmitirles, ¿verdad? Cuando queremos hablar con personas usuarias de sillas de ruedas y vamos a hablarlo mucho tiempo, sería bueno en que ponerla a nivel, ¿verdad? De esa persona, estirar una silla o sentarse en cuclillas, ¿verdad? Para poder, porque si no, para poder ponerse a nivel de esa persona, si no la persona con usuaria de sillas de ruedas, ¿verdad? O de talla baja, estaría con el cuello para arriba y, bueno, terminaría entonces la conversación, diríamos, con tortícolis, ¿verdad? También en cuanto a los usuarios de sillas de ruedas, ¿verdad? Cuando le vamos a mover, si le vamos a ayudar, tenemos que comunicarle cuando vamos a mover la silla. No llevar, a veces está allí y decimos, vos estás sentada cómodamente y voy a poner acá mi cartera, lo ponemos diríamos, por el agarramanos, ¿verdad? Que sirve para empujar y eso desequilibra la silla, ¿verdad? Y es más pesado para que la misma persona puedan ir movilizándose por sí misma, ¿verdad? Siempre tratar de hacer la entrevista en los lugares
más accesible posible, ¿verdad? La misma ley nos dice que todos los espacios que tengan estacionamientos deben haber estacionamientos reservados para personas con discapacidad, ¿verdad? Que donde haya gradas, ¿verdad? Escaleras, haya también rampas, la mitad rampa, la mitad de los escalones, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas que se cuenten con un sanitario, por lo menos que sean accesibles y que puedan ingresar todo tipo de personas y por sobre todas las cosas las personas en silla de ruedas, ¿verdad? Bueno, que todas las fuentes de que los teléfonos tengan, que estén al alcance de los usuarios de sillas de ruedas, también de las personas de talla baja, ¿verdad? Tener desniveles en los mostradores de atención, también a veces, ¿verdad? Un lugar más alto, un lugar más bajo, de 70, 80 centímetros, ¿verdad? Que sea de fácil utilización para las personas usuarias de silla de ruedas y talla baja. Debemos recordar que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Incluyó dentro de lo que es discapacidad física a las personas de talla baja. Muy bien. Algunas medidas, ¿verdad? Que ya fui diciendo luego, ¿verdad? Es de tratar de poner en los lugares de tomar datos si es una persona con discapacidad o no, ¿verdad? Porque a veces un poco los informes internacionales nos piden de cuántas personas con discapacidad pasaron por allí o cuánto juicio se le acompañó a las mujeres con discapacidad o cuántas denuncias, ¿verdad? Tener en cuenta también eso para poder tener anotado y que sea fácil, ¿verdad? Y ser más fácil los datos estadísticos para poder después desglosar por discapacidad. Es lo que dije al principio, tiene o no discapacidad y qué discapacidad es lo que tiene, ¿verdad? Bueno, y yo con esto termino y muchísimas gracias. Y ahora entonces estoy a la expectativa de las preguntas, de los comentarios y de todo lo que sea. Voy a sacar un poco mi... Bien, muchísimas gracias, licenciada Zulma Ferreira, quien es directora actualmente de Descentralización y Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos dos preguntas, licenciada Zulma. Ella nos estaba hablando realmente de un recorrido muy amplio, desde ver este cambio de paradigma que nos acompaña en la perspectiva de las personas con discapacidad, desde mirar esa patologización de la persona hasta pasar a un modelo realmente social, en donde vemos que el entorno es habilitante, el entorno es el que prepara las condiciones para que todos estemos incluidos. Y sin pensarlo, muchos de nosotros podemos hacer una reflexión y vamos a encontrar que nosotros mismos a veces tenemos pequeñas condiciones de discapacidad a lo mejor. Entonces nos permite ponernos en el lugar de las demás personas e ir pensando en esas situaciones que debemos contemplar, lógicamente desde una perspectiva universal que estamos construyendo. Nada es perfecto todavía y tenemos que incansablemente día a día seguir incorporando. Muchas veces nos faltan recursos o condiciones, pero eso no hace que tengamos esa marcha hacia un presente mejor. Hoy pudieron faltar ciertas condiciones y nos ayudan a pensar en los siguientes encuentros. Esa es la mirada que tenemos que tener, la mirada constructiva. Así que hay dos preguntas, y antes de hacerle esas dos preguntas, licenciada Zulma, muy relevantes las dos y sé que le va a llevar unos minutos contestarlas, quiero también destacar, junto con la señora viceministra, quien me estaba dando esa orientación, quiero destacar la presencia de los colegas hombres y entre ellos la presencia del comisario principal, digo bien, el comisario principal, que ya le veo ahí encendiendo la cámara, el señor Gustavo Ruiz Díaz, quien nos acompaña desde la unidad de los linces, esos agentes especializados que nos están cuidando en la calle. Quiero dar unas palabras. Adelante, comisario, por favor. Muy buenos días para todas ustedes, la señora viceministra, doctora, gracias por el espacio.
En realidad muy contento con estar compartiendo con las cuñaguapas, las más gloriosas de América. Y en realidad yo soy el comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, jefe de los Lince. Yo soy un defensor de las mujeres. Es por eso que hemos implementado la participación de las mujeres dentro de lo que es nuestra unidad. Y ahora hoy día tenemos las 14 mujeres que han pasado por el curso teniendo la misma preparación que los hombres. He aprendido bastante, algunos términos, algunos conceptos de haber participado con ustedes. Así también le manifiesto que, como estuve diciendo desde un principio, yo soy un defensor de las mujeres, un hombre abierto, democrático, y con un nivel de machista muy inferior a cualquier otro. Y tengo acá conmigo la jefa de talentos humanos, que es una subcomisario. Tengo jefas de la sala de monitoreo, que es una oficial ayudante, y así sucesivamente. Entonces, nosotros de los Linces vamos a seguir dando oportunidad a las mujeres, defendiendo sus derechos. Así también vamos a conversar con los hombres y estamos proyectando darle también la participación al Ministerio de la Mujer a través de todas ustedes, para que vengan a darle charla a las mujeres y así también a los hombres, para que todos juntos podamos avanzar hacia esta democracia y en especial dando la igualdad de oportunidades a las mujeres. Muchas gracias, comisario Ruiz Díaz. Creo que darle voz a los hombres y esta voz que empodera a hombres fuertes que respetan a las mujeres es fundamental en todos los espacios. Así también hoy, para dar visibilidad a las personas con discapacidad. Entonces pasamos a las dos preguntas que ambas son sumamente interesantes. La defensora Tania Argüello decía: ¿cómo sería una manera holística para que el Estado pueda garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas? Y por otro lado, la licenciada Ana Pavón, nuestra querida compañera, también decía: ¿consideran necesario algún protocolo marco que favorezca el acceso a la educación y con ello lograr la autonomía e independencia? Adelante, licenciada. Bueno, en cuanto a los derechos, lo que aquí es importante, ya no necesitamos absolutamente ningún tipo de ley, ¿verdad? Tenemos una convención, es lo que tenemos que tratar de hacer, es llevar a cabo y cumplir con esta convención, ¿verdad? Esta convención nos habla de los niños y niñas con discapacidad y también nos habla en otro artículo de las mujeres con discapacidad. Lo importante y lo bueno es que todos conozcamos esta convención y que lo llevemos a cabo, ¿verdad? Y no es necesario hacer absolutamente en forma independiente programas para niñas o para mujeres con discapacidad, no, incluirla todo, pero sí para poder visibilizar, ¿verdad? Incluir siempre dentro dentro de esos programas, dentro de los proyectos, ¿verdad? A las mujeres con discapacidad, para poder, esa va a ser una de las formas para ir visibilizando dentro, diríamos, de todas nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, ¿verdad? Porque no es abrir, bifurcar los programas ni los proyectos, no, sino ir viendo un poco e ir cumpliendo con tantas leyes. Paraguay es uno de los países que tiene más leyes y las leyes son hermosas, ¿verdad? Día a día, semana a semana se van, diríamos, vamos teniendo nuevas legislaciones a favor o que favorecen el cumplimiento de los derechos, ¿verdad? Pero ahí no me queda. En la fiesta porque salió y todos hacemos viva por esa ley que salió, ¿verdad? Pero quedó allí nomás. Entonces, casi todas nuestras leyes
al igual que muchos artículos de la Constitución, ¿verdad? Son letras muertas, ¿verdad? Aparte de no ser conocidas, mucho menos todavía tratan de ser conocidas, ¿verdad? Y bueno, y por eso digo, ir para todo el cumplimiento de todos los derechos, lo que se puede hacer es ir dándole cumplimiento nada más a la parte legal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir cumpliendo con eso de igualdad de género, igualdad entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. No sé si hay algo más que tengo que aclarar. Creo No que ambas preguntas quedaron contestadas. No hay más preguntas, entonces no sé, licenciada Zulma, si quiere dar un cierre o paso a hacer un breve comentario antes de darle la palabra a la señora viceministra, así como también al mismo tiempo quiero ir pidiendo a los participantes que enciendan sus cámaras. Vemos muchísimas caras conocidas y queremos hacer una foto también para que quede esto registrado. Entonces, licenciada Zulma, si quiere antes de ir cerrando. Bueno, y yo agradecerle la oportunidad, ¿verdad?, de llegar junto a tanta gente, tantas personas que están aquí, ¿verdad?, de alto rango y de diferentes lugares, ¿verdad? Me gustó, me encantó llegar a todos. Sí, y espero que continuemos, diríamos, con esto para poder ir aclarando más y hablar un poco más profundamente del tema, ¿verdad? Y gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Zulma. Entonces, antes de dar la palabra a la señora viceministra, por mi parte, simplemente acotar que este recorrido que nos mostró la licenciada es un llamado a la acción a cada una de nuestras instituciones para que podamos identificar desde qué rol tenemos que aportar al cumplimiento de estas leyes. Cuando se aprueba una ley, toca la puerta de cada ciudadano y de cada institución. Eso es lo que hace una ley. El cambio cultural, el cambio paradigmático no corresponde únicamente a un sector de la población, entonces tenemos que coadyuvar a este cambio y empieza por interesarnos, por ejemplo, cómo entienden los demás el contexto, pero también, por supuesto, de ir incorporando esta mirada de accesibilidad a nuestros protocolos. Nosotros en el Ministerio de Salud, y voy a hablar desde nuestra casa, tenemos un manual de atención a víctimas de violencia de género y violencia sexual, y ese manual cada vez tiene que identificar mucho más qué cosas debemos hacer para poder incluir a las personas. Y en eso estamos y reiteramos en este día nuestro compromiso. Están personas, no voy a nombrar a nadie porque hay un sinfín de profesionales ahora que son parte del sistema de salud. Entonces siempre decimos en nuestros talleres, estas normas llaman a nuestra puerta, no son abstractas, nos llaman a nosotros y en ese compromiso estamos. Así que muchas gracias a todos y paso la palabra a la doctora Liliana Sayas, que va a dar el cierre. Por favor, enciendan sus cámaras y muy buenos días. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Zulma. Ya me tomo la confianza de llamarlas por su nombre y hago mías las palabras de Claudia, de que cuando las normas llegan a nuestras puertas en cada institución, tenemos que hacer algo al respecto. Y desde el Ministerio de la Mujer, tras tu charla y tu conversación en esta jornada, nosotros nos haremos responsables de que esas barreras para hacer denuncias no vuelvan a ser un obstáculo para las mujeres víctimas de violencia que están en una situación de discapacidad. Quiero hacer un mea culpa porque hoy justamente visibilizamos que no contamos con un intérprete en lengua de señas y justamente esto forma parte de ese aprendizaje que desde la más profunda humildad queremos hacer quienes estamos trabajando por los derechos humanos y derechos humanos de las mujeres. Este es el compromiso del Ministerio de la Mujer y estoy segura que de cada institución del sector público con alcance al sector privado hay un antes y un después de esta conversación que no va a ser la última, sino la primera de muchas que cada institución también se comprometa a tener internamente. Muchísimas gracias, les deseo un muy buen fin de semana y la invitación está hecha para el próximo viernes con la participación de la sociedad civil a través de TEDIC y CEDIA para seguir continuando con este ciclo de webinar donde pretendemos visibilizar el 25N, el Día Internacional
contra toda forma de violencia a las mujeres. Muchas gracias.